Buenas tardes. La anterior legislatura se caracterizó fundamentalmente por el impulso reformista en materia de previsión social. Ahora el reto está en convertir en realidad estas expectativas, ¿no? Sin duda, uno de los logros de las iniciativas tomadas por el anterior Gobierno fue situar el debate social en torno precisamente al modelo de previsión social y sus distintos pilares en el centro de dicho debate. Sin embargo, una parte importante de lograr estos objetivos dependen de terceros, en concreto de la voluntad de los agentes sociales, organizaciones empresariales y sindicales, de llevar el tema de la previsión social en el marco del diálogo social y introducirla en el contenido de la negociación colectiva. Por otra parte, el régimen de aportaciones y los límites que se han ido modificando en los últimos presupuestos generales del Estado es evidente que es un elemento de cierta controversia. Se trata de reflexionar sobre la relación entre el segundo y el tercer pilar, como brillantemente ha expuesto la doctora Claramunt en la anterior exposición, y para, ayudarnos a reflexionar sobre este tema, contamos con la colaboración, con la participación de 3 expertas que conforman el panel que a continuación se va a desarrollar. A riesgo de ser reduccionista, para situar el tema, es como si se contrapusiese el carácter complementario de la previsión social del segundo pilar respecto al ahorro individual y viceversa, o por el contrario, como pilares sustitutivos uno del otro. En este sentido, como decía, contamos con la participación de 3 expertas y, en primer lugar, saludamos a Hanna Isabel Calvo, que es subdirectora general de promoción de fondos de pensiones de empleo en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que pasamos a situarle la primera pregunta. Buenas tardes, Hanna. ¿Cómo valoras los resultados obtenidos de las modificaciones introducidas en los presupuestos generales del Estado de los años 22 y 23 con relación al régimen de aportaciones a los planes de pensiones de empleo y a los planes de pensiones individuales? Bueno, muchas gracias, Jordi. En primer lugar, queríamos agradecer al Observatorio de Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria pues, que hayáis contado con la participación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta jornada. Para poderte responder a la pregunta, me gustaría que nos retrotraeríamos en el tiempo y analizáramos primero de dónde venimos. Como sabrán, la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, pues supuso un importante punto de partida en la previsión social complementaria, dado que hasta entonces pues, había observado un desarrollo desigual entre el tercer pilar de los planes de pensiones individuales y el segundo pilar de los planes de pensiones de empleo. Si bien se observaba que el patrimonio de los planes de pensiones individuales iba increciendo, no lo hacían el patrimonio de los planes de pensiones de empleo que se encontraban estancados desde 2005.
Además, junto con el primer pilar del sistema de pensiones, pues será necesario desplegar la tipología de planes de pensiones de empleo que en España tenía mucho menos desarrollo que en otros países de nuestro entorno, dado que si en España el porcentaje de la población activa ocupada con planes de pensiones representaba antes de la reforma en un 10%, los países de nuestro entorno pues, se sitúan en torno a un 25 y un 90%. Entonces, ¿cuáles eran las principales dificultades que podemos destacar en el poco desarrollo que habían tenido los planes de pensiones de empleo? Pues principalmente tres. Yo destacaría, en primer lugar, la elevada bancarización de los productos de ahorro, en segundo lugar, el pequeño tamaño de las empresas y, en tercer lugar, las prioridades de la negociación colectiva. El la bancarización, ¿por qué? Porque, como sabrán, el sistema bancario español ha favorecido mayoritariamente la oferta de planes individuales, dado que estos planes individuales tienen comisiones más elevadas que los planes de pensiones de empleo. Por tanto, estas entidades, pues es lógico que quieran ganar cuota en este mercado. Además, el pequeño tamaño de las empresas, es decir, la promoción de los planes de empleo para que sean o para que fueran rentables y con bajo coste, pues requería de una cierta escala. Entonces, el reducido tamaño de las empresas españolas pues ha dificultado la promoción de estos esquemas por parte de estas pequeñas y medianas empresas. Y en tercer lugar, la prioridad en la negociación colectiva, es decir, la negociación colectiva ha estado orientada principalmente a otros temas objetivos, como era una mejora salarial, mejora en las condiciones de trabajo en el corto plazo, a diferencia de lo que pues, ha ocurrido en países de nuestro entorno. También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal revelaba en sus informes que el beneficio fiscal era muy regresivo en España antes de la reforma. ¿Por qué? Porque 2/3 de las ventajas fiscales se beneficiaban el 10% de las personas con mayores ingresos. Además, también se informaba que se beneficiaba a las rentas más altas y que no generaba un aumento del ahorro agregado, ya que el 40% de los beneficiarios se encontraban en el decil de ingresos más alto. ¿Cuál es la situación en España actual? Por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones vemos una evolución positiva de la reforma de la Ley 12/2022, puesto que en el sentido de los planes de pensiones de empleo, en marzo de 2024, que son los últimos datos publicados por Inverco, se observa un incremento respecto a marzo de 2023 en cuanto al número de partícipes, aportaciones, volumen de activo y número de planes de pensiones de empleo. Respecto a los nuevos instrumentos de previsión social complementaria que se han creado a raíz de la Ley 12/2022, pues nos encontramos con los planes de pensiones de empleo simplificados. Por parte de los autónomos es importante la Ley 12/2022, ya que permite a estos autónomos el acceso al segundo pilar, que hasta entonces no podían acceder y se situaban únicamente en el tercer pilar. Esto les ha favorecido en el sentido de que van a poder aportar más y complementar la pensión pública cuando se produzca la contingencia de jubilación. A 31 de diciembre de 2023 se contaba con 19 planes de pensiones de empleo simplificados que abarcaban hasta 24.000 partícipes y más de 83 millones de euros. Otro de los ejemplos que tenemos que destacar en cuanto a los planes de pensiones de empleo simplificados sectoriales es precisamente el plan de la construcción. Como sabrán, este es un plan que ha entrado en vigor el 1 de febrero de 2024. Es el primer plan de pensiones de empleo simplificado a nivel sectorial y que va a servir de ejemplo para el resto de sectores que actualmente pues, están negociando o están interesados en incorporar en los convenios colectivos la previsión social complementaria. El plan del sector de la construcción es un proyecto ambicioso, puesto que va a abarcar a más de 1 millón de trabajadores y más de 130.000 empresas. En cuanto a la evolución del segundo pilar, del tercer pilar, ¿qué podemos observar? Del sistema de empleo del segundo pilar, marzo 2024 respecto a marzo 2023, ha habido un incremento tanto de las aportaciones como del patrimonio. De las aportaciones
un 40% y del patrimonio un 6%. Los individuales, exclusivamente el sistema individual, si bien se ha reducido ligeramente un 3% las aportaciones, el patrimonio ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Que a nivel total, si aglutinamos los planes de empleo y los planes individuales, obtenemos un aumento tanto de las aportaciones al segundo y tercer pilar como del patrimonio. De las aportaciones un 13% y de las del patrimonio un 6%. Saludamos ahora a Isabel Casares, que es presidenta de Casares Asesoría Actuarial y de Riesgos y secretaria general de OCOPEN, la Organización de Consultores de Pensiones, y que le formulo la misma pregunta que la anterior panelista. ¿Cuál es la valoración que haces de las modificaciones introducidas en los presupuestos generales de los últimos años con relación al régimen de aportaciones a los planes de pensiones de empleo e individual, con sus consiguientes límites? Entonces, ¿cuál es tu opinión? Bueno, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes a todos. Agradecer al Observatorio del Sistema Europeo de Previsión Social Complementaria pues el dejarnos participar y permitirnos compartir este webinar. Bueno, tengo que agradecer a la doctora Mercè Claramunt porque bueno, pues, los resultados obtenidos de alguna forma que avalan y confirman pues todo ese proceso que venimos siguiendo, y desde OCOPEN es nuestro objetivo fundamental de apoyar en ese desarrollo y consolidación de la provisión social privada en España. Evidentemente, todas estas modificaciones que se han producido en los presupuestos generales del Estado del 22 y 23, destacando como últimos años, en relación a las aportaciones, tienen distintas visiones y distintos efectos. No nos olvidemos que, y lo apoyaban esos resultados que me han encantado, que los planes de pensiones, de empleo, han demostrado ser de alguna forma un incentivo significativo para el plan de ahorro individual. Sí que es verdad que si analizamos la situación que tenemos, si analizamos estos impactos que han tenido las modificaciones de los presupuestos, tenemos por una parte un incentivo a los planes de pensiones de empleo que habíamos perdido, que hemos recuperado, que incrementan esos límites, bueno, pues lo veremos, pero tiene como un objetivo fundamental fomentar ese segundo pilar frente a cualquier otro. En este caso, y se confirmaban por parte de las dos ponentes, que bueno, pues ha sido a costa del tercer pilar, a costa de muchas de las aportaciones, por esos límites que hay, que podemos tener y tenemos unos beneficios fiscales que no contábamos con ellos, muchas más personas que pueden aportar a planes de pensiones de empleo en este segundo pilar que no podían anteriormente aportar, y por lo tanto, bueno, pues estamos beneficiando a trabajadores de muchas empresas, que sí que es verdad que haciendo un análisis exhaustivo estamos hablando de empresas grandes, medianas, y que esas pequeñas que no tenían planes, que siguen sin tener planes, tenemos que seguir trabajando para ese desarrollo. Ese beneficio de esos límites y de, por supuesto, desgravaciones fiscales por parte del segundo pilar va en detrimento, evidentemente, de ese tercer pilar. Bien es cierto que muchas aportaciones previsiblemente no llegaban a esos 1.500, que es el límite que tenemos ahora mismo, y por lo tanto no se han visto afectados porque bueno, pues el límite es superior a lo que tenían las aportaciones. Pero si vemos ese informe de Inverco, que es espectacular, de la evolución del año 2020 al 2023, esa bajada tan importante,
que en buena parte de ella previsiblemente ha ido a aportaciones, y lo veremos porque son importantes en los planes de pensiones de empleo de las empresas, con esa posibilidad de aportar la empresa cuando aporta el propio trabajador, con esos coeficientes, con esos límites, pero que se han podido desviar. Pero por desgracia, muchas pequeñas aportaciones que no estaban vinculadas a los planes de pensiones de empleo y que estaban en los planes individuales se han llegado a perder. O sea, es decir, que en el camino vamos a tener mucho trasvase, vamos a tener mucha mejora con situaciones y productos y coberturas nuevas, pero también vamos a tener mucha dejar de invertir. Eso sí que es verdad que lo vamos a tener que trabajar con esa educación financiera, con esa comunicación, con esa transparencia que reiterativamente venimos comentando por qué es necesario hacerlo. Realmente, si tuviera que hacer un balance muy resumido final de qué ha impactado en estas modificaciones de los presupuestos, pues un desplazamiento del ahorro. Veremos en qué medida y veremos en qué beneficio también. Sí que es verdad que una parte positiva de aumento de coberturas, que hay que mejorar todavía, pero que las tenemos ahí. Esa cultura de planificación a largo plazo que tenemos que seguir inculcándola, que es necesario, que cada vez vivimos más, que necesitamos económicamente por el aumento de costes pues un ingreso de cara al futuro mayor del que veníamos planteando en el pasado, que el efecto de estas modificaciones es un efecto mixto, tanto para la parte de las empresas como para la parte de los trabajadores, o sea, tanto por la parte de segundo pilar como de tercer pilar, que tenemos que buscar ese análisis DAFO, esas oportunidades y debilidades para poder llegar a un punto intermedio, y que, pues el régimen de aportaciones fundamentalmente vamos a orientarlo con ese incentivo hacia planes, de tener los planes de pensiones de empleo como punto de partida para concienciar, como bien comentaba la doctora, a planes de pensiones individuales, y que eliminemos todas esas desigualdades, esas diferencias, dejemos esa posibilidad de que todo el mundo pueda aportar tanto en la parte empresarial como en la parte individual y personal. Muchas gracias, Isabel. En tercer lugar, saludamos a Eva Valero, que es directora de Vida, Ahorro y Pensiones de Caser, Grupo Helvetia, y directora del Observatorio Caser, a quien pedimos que también nos valore las modificaciones que se han introducido en el régimen y límites de aportaciones en los sistemas de planes de pensiones. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Jordi, Mercè, Xavier, Jana Isabel y Isabel, y muchísimas gracias al Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria por invitarnos a participar esta tarde en este webinar tan interesante y con unos ponentes con los que me encanta compartir espacio como no podía ser de otra forma. Pues en primer lugar, desde el Observatorio Caser sí que es cierto que estamos muy interesados en que siempre que se trate el tema del ahorro, ya sea para la jubilación o el ahorro en general, sea de la mano de instituciones privadas, como solemos hacer algunos de nosotros, pero también desde las instituciones públicas, porque consideramos que es la base fundamental para que cada uno de nosotros tomemos concienciación y vayamos realizando un ahorro que generaciones pasadas yo creo que tienen muy atribuido y que realizan de forma innata. Sin embargo, generaciones más recientes nos suele costar más, ¿no?, por aquello del consumo y el vive hoy, y ya veremos qué pasa mañana. Y al final no debemos olvidar que el ahorro es reducir nuestro consumo presente o renunciar a nuestro consumo presente para llevar a cabo un ahorro, un consumo futuro. Entonces, pues viendo los cambios que introducían las leyes pasadas desde el año 2021, ya con la bajada de aportaciones en el sistema individual, lo que hicimos desde el Observatorio Caser fue empezar a trabajar una serie de estudios
Este año va a ser el cuarto que lancemos, estamos trabajando en él, pero de momento tenemos las conclusiones del año pasado, el tercer estudio sobre planes de pensiones de empleo, porque uno de nuestros principales objetivos es dar a conocer pues los diferentes ámbitos de actuación que puede realizar cada una de las personas en el ahorro y al ir la normativa modificando las aportaciones a planes de pensiones individuales y llevándolas a planes de pensiones de empleo, queríamos saber si los cambios que se estaban introduciendo en la sociedad se estaban conociendo. Es decir, si a nosotros, o si alguno como individuo sabemos que podemos aportar menos en el instrumento del tercer pilar, en los planes de pensiones individuales, pero conocemos qué son los planes de pensiones de empleo, si esto de alguna forma, pues como indicaba Isabel, se estaba llevando a un traspaso de ahorro. Lamentamos concluir en nuestro estudio que no era así, y que no era así porque tan solo el 27% de las personas que pertenecían a empresas que preguntábamos nos decían que conocían los planes de pensiones de empleo, y esto en un estudio que realizamos en el mes de junio del año 2023, cuando llevábamos 2 años de cambios continuos en las normativas y en los límites de aportaciones que se podían reducir. Además, cuando preguntábamos si alguno de los encuestados tenían contratados planes de pensiones de empleo, tan solo el 8% nos decían que sí, y es cierto que este volumen subía al 25% en el caso de los autónomos, pero sabiendo que aquí preguntábamos no en planes de pensiones de empleo, sino en general en cualquier producto de ahorro para la jubilación, ¿no? Es decir, por un lado teníamos un 8% de personas que pertenecen a empresas que nos dicen que sí que tienen contratados planes de pensiones. Sin embargo, al preguntar en amplio si usted tiene contratado algún tipo de producto, los autónomos nos decían que sí el 25%, y en este caso claramente tenían otro producto que no tenía por qué ser un plan de pensiones de empleo, ¿no? sino que estaban ahorrando en otro instrumento. Por lo tanto, veíamos que aquí en general la sociedad se había quedado, por así decirlo, un paso atrás en todo lo que tenía que ver con las nuevas propuestas, ¿no? O con los nuevos métodos de ahorro que se estaba de alguna forma desde el Ministerio intentando incentivar. Está fenomenal hacerlo a través de la negociación colectiva porque pones a muchas personas de acuerdo, ¿no? Y al final los acuerdos son la forma en la que pues entran a jugar o entran a participar muchísimas más personas o empresas en este caso al hacerlo a través de los planes de pensiones de empleo, pero yo creo que no deberíamos haber subestimado, y los tiempos de alguna forma creo que han jugado en contra de las aportaciones al ahorro. ¿Por qué? Porque se rebajaron muy pronto las aportaciones a planes de pensiones individuales antes de tener desarrollado un segundo pilar potente. Además, consideramos que son productos completamente complementarios, o sea, que yo puedo tener aportaciones o no a mi plan de pensiones de empleo, pero que luego además tener la vía de realizar el ahorro individual en el producto en el que yo quiera y tener diversificado ese ahorro para la jubilación, pues nunca está de más, ¿no? Entonces, bien hablar de ahorro, bien mover el árbol, ¿no? Y que se escuche y que la gente empiece a pensar o piense más en serio en el ahorro previsional, pero se nos olvidó, yo creo, ajustar un poco los tiempos, se bajaron demasiado pronto los límites de aportaciones a los planes individuales, quedando cojo la parte de empleo. ¿Por qué? Bueno, pues como decía Hanna Isabel, al final llevamos ya más de 2 años con una ley publicada y tan solo ha habido un plan de pensiones que se ha promocionado, que ha sido el de la construcción. Es cierto que hay otros en negociación, pero ahora mismo, 2 años después, solo tenemos un plan de pensiones simplificado, muy potente, pero tan solo uno. ¿Por qué? Pues porque al final hay que saber que los convenios en general sectoriales, y que en nuestro país en concreto la mayoría de ellos son provinciales, o sea, tenemos más de 1000 convenios diferentes en nuestro país que se tienen que poner de acuerdo, no solo para la subida de cuál va a ser el próximo salario que tenga cada uno de los trabajadores de ese sector, sino también en promocionar planes de pensiones de empleo. De media los convenios duran 3 años y se pueden tardar más en negociar, ¿no? Entonces, nosotros vemos que a lo mejor los tiempos podrían haber coincidido más en el tiempo, en tanto en cuanto a haber mantenido las aportaciones a los sistemas individuales sin haberlos reducido tan pronto, ¿no? Pero sobre todo para nosotros queremos, bueno, que es positivo efectivamente hablar de planes de pensiones de empleo, que si se considera que es el segundo pilar el que hay que promover para llevar a cabo el ahorro previsional, fenomenal, pero justo ahí en estos últimos 2 años pues hemos estado un poco justos en las aportaciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Eva.
Hanna, quisiera plantearte la cuestión de que en la exposición de motivos de la Ley 8/1987, la primera ley de planes y fondos de pensiones en España, se destacaba el carácter estimulante para el ahorro a largo plazo en los países donde se habían desarrollado precisamente este tipo de instrumentos. Incluso en esta exposición de motivos se destacaba el carácter significativo que había, que era para España, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los productos de ahorro financiero, ¿no? Que, por cierto, liga con el hecho de que en España las personas ahorran, pero continúa siendo significativo, incluso podríamos decir mayoritario, el hecho de que el ahorro de la ciudadanía se dirige hacia activos inmuebles, hacia inmovilizado, en detrimento del desarrollo de productos de carácter financiero, que tiene también sus efectos para los temas macroeconómicos, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría que valoraras la necesidad de fomentar precisamente el ahorro individual como actitud, digamos, como filosofía, por decirlo así, en términos de ahorro de carácter financiero, también en términos de educación financiera y también, ¿por qué no decirlo?, en términos de beneficio para los temas de macroeconomía de nuestro país. Entonces, pues nos gustaría conocer cuál es tu opinión. Muy bien, gracias, Jordi. Bueno, sabemos que la implementación de la reforma de la Ley 12/2022 lleva tiempo. Es decir, Eva, te contesto, no podemos pretender que de la noche a la mañana ya tengamos los 13 millones de personas con planes de pensiones de empleo, porque es un proceso lento, lleva su tiempo, ¿vale? La negociación colectiva lleva tiempo, etcétera. Entonces, una de las patas que creemos importantes, bases para ese impulso de la previsión social complementaria, es la educación financiera. Es clave. Si lo que queremos es incrementar ese porcentaje de la población activa ocupada de 2 millones de personas antes de la reforma a los 13 millones en 2030, tenemos que fomentar esa planificación futura, la jubilación, de cara a complementar la pensión pública a través de un fuerte componente de la educación financiera. A este respecto, me gustaría compartir con todos ustedes que precisamente la semana pasada el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pues organizó un evento de cierre del instrumento de apoyo técnico del cual se ha estado trabajando durante los 2 últimos años relativo a la reforma de los planes de pensiones de empleo. Es un instrumento de apoyo técnico que se ha beneficiado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha sido financiado por la Comisión Europea con la cooperación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Pues bien, a lo largo de estos 2 años, uno de los trabajos que se ha realizado ha sido que la OCDE y la Comisión Europea pues han emitido una serie de recomendaciones de cara a las recomendaciones que deberían tener en cuenta pues todo sistema de previsión social complementaria. Y una de las recomendaciones ha sido precisamente relativo al aumento de la población activa ocupada cubierta con un plan de pensiones de empleo. La OCDE entiende que se debería o que recomiendan el fomento de la participación de los trabajadores mediante la inscripción automática, así como la comunicación dirigida y la educación financiera.
Entienden que incluso si se mejora el acceso de los trabajadores a los planes de pensiones de empleo, la participación de estos va a seguir siendo voluntaria y la aceptación en su caso puede ser baja. Por tanto, se entienden que se debería apoyar la implementación de la inscripción automática dentro del marco que permite el artículo 41 de la Constitución española. Y a su vez también entienden que se debería fomentar la participación de los trabajadores, pues mientras a través del desarrollo de campañas específicas de comunicación y educación financiera para diferentes grupos. Por tanto, vemos que el tema de la educación financiera es un punto clave también en ese impulso de la previsión social complementaria que entre todos tenemos que conseguir. Isabel, para la promoción y el impulso del segundo pilar, parece como si se haya puesto el foco en la reducción de las aportaciones a los planes de pensiones del sistema individual, según se desprende pues, precisamente de las modificaciones que se han ido introduciendo en los últimos presupuestos generales del Estado, ¿no? Hasta llegar pues, al actual límite de los 1.500 euros anuales. ¿Consideras que los datos sobre la evolución de las aportaciones en los distintos sistemas, es decir, como dato agregado, tomando como un todo el conjunto del ahorro acumulado en los distintos sistemas de planes de pensiones, como decía, los datos avalarían a tu juicio, ¿consideras que los datos avalarían las medidas que se han dado impulso o sería necesario tener en cuenta otros elementos de cara a conseguir el éxito deseado? A ver, son dos puntos importantes. Uno es cumplir, como tú comentabas, ese objetivo buscado y que bien lo comentaba Hanna, con un plazo establecido de unos años, pero pues, para evaluar realmente que el impacto de esta bajada que se supone de los planes individuales han influido o se han avalado por el traspaso, tendríamos que ir más a un análisis más micro que macro, ¿vale? Las cifras globales las estamos viendo, se han sido presentadas. Tenemos una bajada importante. Estamos hablando de los 2 últimos años, cuando se ha producido el cambio de las bajadas de los límites. Una bajada muy importante en la parte individual. Análisis de ello, parte ciertamente sí que ha ido a los planes de pensiones de empleo, pero básicamente porque el peso de la fiscalidad sigue pesando muchísimo. Todavía se siguen contratando planes de pensiones por el beneficio fiscal de ahora. Esa educación financiera que comentaba Hanna y que yo lo defiendo a ultranza es fundamental porque no es solo la fiscalidad de ahora, sino la fiscalidad de cara a un futuro. Por lo tanto, bueno, pues replantear y ampliar esa información financiera para cobrar en el futuro esos planes no solo como capital, con un pago único, sino como cobro de rentas, como realmente lo que es un complemento de la pensión pública, de la seguridad social, es una de las luchas y de los pasos importantes que vamos a tener. En la parte de planes de empleo, ciertamente en estos últimos años hemos tenido un ligero aumento, por el propio aumento de por sí de los planes, por la ventaja de las rentabilidades. No nos olvidemos que la rentabilidad es un punto importante para la inquietud de las personas a la hora de contratar planes de pensiones por el beneficio lógicamente obtenido. Pero con la bajada tan importante de los individuales no veo esa subida en los planes de empleo. Quiere decir, que es lo que comentaba antes, para mí los planes de individuales mucho se ha quedado en el camino. Esa bajada tan importante no ha ido a beneficiar a uno a otro. También es verdad que ese beneficio y influido
por la situación económica que hemos tenido, de una rentabilidad mucho más alta de la que teníamos, no tanto en ese periodo que se ha analizado, en ese informe de Inverco hasta el año 23, lo veremos en el 24. Veremos que a raíz de principios de año, con ese aumento de las rentabilidades, hablamos de previsión social, hablamos de pues ahorro a largo plazo. Por lo tanto, no solamente son planes de pensiones, de empleo individuales, sino son también pólizas de seguros, otros tipos de instrumentos que te permiten el ahorro en el largo plazo que comentábamos. La situación que hemos vivido en estos últimos años ha influido también en el hecho de que valoremos esa liquidez, que no la tienen los planes de pensiones, y que por lo tanto pues está pesando también como una variable más y un factor más a tener en cuenta en las casas, en las familias, para pues si en un determinado momento necesito económicamente poder disponer de ello. Entonces, no lo avala totalmente el hecho de traspasarlo a los planes de empleo, sino que ha sido muy repartido. Creo que tenemos un largo camino. Esa educación financiera para mí, ya os digo que es fundamental y lo avalo totalmente, lo que comentaba Hanna, pero en todas las líneas. Es decir, una transparencia de información de qué es lo que hay, qué es lo que más beneficia, lo comentaba la doctora Claramunt, con el estudio realizado. No podemos utilizar unos resultados con un factor solo, tenemos que analizarlo con muchos factores, muchos entorno familiar, muchas situaciones totalmente distintas, y que no sea solo el tema fiscal, el tema de beneficios fiscales, lo que de alguna forma esté llevando a decidir un instrumento de previsión a largo plazo frente a otro. Muchas gracias, Isabel. Eva, el modelo de previsión social, como venimos repitiendo, pues es un modelo que se basa en 3 pilares. El primero, con un sistema de reparto y que es evidente que funciona como un estabilizador económico y social, que incluso constitucionalmente tiene la condición de que genere prestaciones suficientes. Tenemos un segundo pilar que se deriva del marco de relaciones laborales como resultado del diálogo social y la negociación colectiva, y tenemos un tercer pilar, pues como se ha venido repitiendo, pues que es producto de la decisión individual en función de la renta disponible de dedicar una parte de esta renta al ahorro. La cuestión que me gustaría plantearte es que si a tu juicio, dada la naturaleza distinta entre el segundo y el tercer pilar, sería conveniente, incluso sería necesario, que tuviera un desarrollo normativo, un desarrollo legislativo también diferenciado, de tal manera que esta diferenciación entre los pilares y su propia naturaleza quedara también reflejada en la norma legal que los regule. Entonces, según tu juicio, ¿cómo ves esta cuestión? Bueno, gracias, Jordi. Nosotros creemos que lo que es importante es hacer las cosas sencillas, porque ya demasiado complicados en general la vida, ¿no? Y entonces, para hacer las cosas sencillas, ¿qué necesitamos? Pues por un lado, tener el conocimiento adecuado, ¿no? Y por otro lado, pues entender o que las reglas que nos llevan a ello, el proceso sea también muy simple. En primer lugar, pues creemos que para tener la información necesaria, efectivamente, concienciación del ahorro y demás, pero también sería muy importante, y espero que Hanna Isabel tome nota, porque ya que dice que es importante la educación, pues seguro que el sobre naranja, ¿no? El famoso sobre naranja, que todos lo llamamos así por la existencia de dicha información en otros países, pues nos pueda aportar a cada uno de nosotros que estamos ya trabajando qué pensión esperada podemos recibir. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos estar desde el sector privado o incluso desde el sector público, pues haciendo eventos o dando información o haciendo cursos de concienciación, como hacemos en muchos casos con iniciativas en colegios, en institutos, en determinados sectores para determinadas personas, pero si nos llega un sobre a casa en el que, en lugar de contarme en
en abstracto o a través de otra persona lo que puede ser mi pensión, me va a llegar un sobre en el que me dice, un papel o un email en el que me dice, doña Eva María Valero, la pensión que va a recibir usted a partir del año, no sé cuándo, va a recibir tanto, con todos los disclaimers que haya que poner, igual que estamos haciendo ya por la normativa, por la directiva europea, vamos a tener que hacer ya para los partícipes que cuentan con planes de pensiones de empleo, yo creo que sería súper potente. Entonces, permitidme lanzar esta petición súper especial, por favor. Yo creo que es importante que pudiéramos trabajar en ello, ¿no? Y que nos pudiera llegar a eso. Entonces, sin más, ¿qué ocurre? ¿Por qué deberían ser reglas claras? Bueno, en primer lugar, creemos que haber puesto en el sistema de empleo unos límites ligados, por un lado, a la aportación de la empresa y además al salario que cobra el trabajador, en muchos casos, porque nos encontramos con ello en el día a día, pues suele ser complicado de entender y cuando la gente tiene que empezar ya a echar cuentas de pero en realidad cuánto puedo aportar o demás, suele ser un poco más complicado. Y lo que sí que es cierto es que en el caso de los autónomos, que para ello se ha hecho como una especie especial de planes de pensiones simplificados, que en realidad son una parte como de planes individuales porque cada autónomo decide a qué plan puede ir, ¿no? No como es en el caso de empleo, que en el caso de empleo o me adhiero o me adscribo o ahorro en el que ha contratado mi empresa o no puedo elegir el de la empresa de enfrente, ¿no? Pues en el caso de los autónomos que sí que pueden elegir, ahí efectivamente a cierre de marzo ya contamos con un patrimonio de más de 100 millones de euros, más de 27.000 partícipes y unas aportaciones en lo que van de año de 7 millones, pero recordando que las aportaciones netas que se recibieron en todo el año 2023 han sido más de 62 millones de euros y creciendo, ¿no? Porque este año, pues efectivamente, como comentábamos ya antes, al final es una carrera de fondo, el ahorro para la jubilación, si cabe, es más aún un ahorro a largo plazo y este año seguro que se superan las aportaciones que hubo en el año pasado, pues porque al final habrá más gente que lo sepa. Y entonces, bueno, pues lo que sí que creemos que es importante es tener a lo mejor unas normas separadas o no, pero sí que sobre todo sean fáciles, ¿no? Y sean fáciles de entender y bueno, si pudiéramos relajar, otra petición más, si pudiéramos relajar un poco y no tener la aportación máxima que puede hacer cada empleado ligada a la aportación de la empresa y además al salario que percibe, ¿no? Pues sería un pelín más fácil todo esto. Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Bueno, vamos a encarar la última ronda de preguntas. Estamos un poco al límite, con lo cual pues os voy a pedir a vosotras tres que ser lo más breve posible en las respuestas. Y Hanna, es evidente que el desarrollo del segundo pilar, pues como decía yo en la introducción, depende de la voluntad de terceros, que en este caso son las organizaciones empresariales y sindicales, y el desarrollo de la negociación colectiva. Es evidente que a lo largo del 23 pues, ha habido, por ejemplo, la concreción del 5º acuerdo para el empleo y la negociación colectiva con una introducción, una referencia al tema de la previsión social complementaria. La cuestión es que en la anterior legislatura hubo una enmienda no nata en la Ley de Movilidad Sostenible que hacía referencia a la modificación del artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores en relación al contenido, digamos, del sujeto a negociar precisamente en la negociación colectiva. La pregunta es, ¿por parte del Gobierno se va a retomar esta iniciativa u otras encaminadas precisamente a agitar el marco de la negociación colectiva como un elemento de desarrollo de la previsión social complementaria de empleo? Sí, a ver, Jordi, como tú has comentado, en la legislatura anterior, bueno, la base fue establecer las bases, las herramientas para impulsar esa previsión social complementaria. ¿Cómo se hizo? Pues a través de la Ley 12/2022 y los posteriores desarrollos reglamentarios. En octubre de 2022, con lo que conocemos con el reglamentín, y en julio de 2023, con la aprobación del Real Decreto 668/2023, reglamentón. ¿Vale? Entonces, a partir de esos desarrollos reglamentarios nos ha permitido desarrollar el impulso de la previsión social complementaria.
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora en esta legislatura? Pues impulsar, fomentar esa previsión social complementaria. No solo en su caso con la modificación del artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, sino también otros. Por ejemplo, tenemos que actualizar la normativa en vigor, tanto de la Ley 12/2022 como el reglamento de planes y fondos de pensiones, para pues, adecuar o fomentar la efectiva implementación de la reforma en determinados aspectos. Por ejemplo, pues conseguir la simplificación del funcionamiento en el caso de los fondos de pensiones abiertos, como eliminando la comisión de control del fondo de pensiones de empleo abiertos en aquellos casos en los que los fondos no integren planes de pensiones. Otro caso, permitir la regulación de la actividad de comercialización en el ámbito de los planes de pensiones de empleo. ¿Por qué? Porque a consecuencia de los planes simplificados, precisamente para trabajadores autónomos y planes sectoriales que están dirigidos hacia aquellas empresas pequeñas y medianas principalmente. También que se permita que en aquellas empresas que tienen distintos trabajadores afectados por distintos convenios colectivos, pues una empresa pueda promover más de un plan de pensiones, de tal forma que en el caso que se tenga que adherir al plan de pensiones simplificado del sector, en su caso, también no deje de cubrir con la previsión social complementaria pues aquellos trabajadores, aquella plantilla de trabajadores que no estén adheridos a ese convenio sectorial. También vamos a plantear mejoras pues, en el funcionamiento de la Comisión Promotora y de Seguimiento, en la Comisión de Control Especial y otras modificaciones que se necesitan por mejora de técnica normativa. ¿Qué vamos a hacer también? Mejoras en los incentivos fiscales y no fiscales. Por ejemplo, queremos modificar la disposición adicional 47 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Cuál es esa disposición? Aquella que te permite reducirte en cuota de la Seguridad Social el importe que hayas hecho a las contribuciones empresariales de tus trabajadores. ¿Qué pasa? Que actualmente la legislación, la disposición adicional 47 te habla de satisfechas mensualmente. Entonces, lo que queremos nosotros es que se permita la reducción en cuotas de la seguridad social, no solo por contribuciones empresariales satisfechas mensualmente, sino también con una periodicidad superior. Si modificamos la disposición adicional 47, tenemos que modificar a su vez el artículo 71.1K de la Ley General que te habla de la periodicidad mensual y queremos abarcarlo a una periodicidad superior. Y por último, yo diría, sobre todo, impulsar medidas de concienciación de la previsión social complementaria a través de una fuerte campaña institucional. Es decir, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pues somos conscientes de la importancia y de la necesidad de esta campaña institucional para llegar a aquellas pequeñas y medianas empresas y facilitar la adhesión a los instrumentos de previsión social complementaria. Y para ellos estamos participando pues, desde la Subdirección General de Promoción de Fondos de Pensiones de Empleo, pues en todos los eventos y jornadas a los cuales somos invitados. También participamos en reuniones con distintas empresas y sectores y participamos también pues, en estudios de previsión social complementaria, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muy bien, pues muchas gracias, Hanna. Isabel, a vosotros. Has mencionado antes, o al menos lo he interpretado así, el peso que tiene la fiscalidad en el desarrollo de los planes de pensiones y que quizá habría que poner el acento en otras cuestiones que también son importantes o incluso podríamos situar de mayor impacto para conseguir este desarrollo. Entonces, por ejemplo, sobre el tema de poner el acento, como tú también has planteado, en el tema de la forma de cobro o en el tema de la transparencia, o por qué no incluso poner el acento más en cuanto al objetivo de prestación que no en batir los benchmarks del mercado de referencia. En definitiva, esta última pregunta me gustaría conocer con mayor detenimiento y, si me permites, también con brevedad, precisamente esta cuestión, ¿no? ¿Qué consideras que le falta
para darle este empuje, no solamente que se haga a partir del 1 de diciembre, recordando que se acaba el periodo fiscal, sino como un elemento más de fondo, conseguir este desarrollo de los planes de pensiones. Bueno, pues evidentemente el peso de la fiscalidad en todos los condicionantes para el desarrollo de planes de pensiones ha sido siempre muy significativo. Pero es cierto que basar todo sobre la parte de fiscalidad a día de hoy no es suficiente, ha sido importante, pero no es suficiente. Ahí estoy de acuerdo con Hanna y ella lo planteaba, todas esas modificaciones previstas, porque cuando sale la normativa ya adelantamos en distintas conferencias y webinar que realmente era un primer paso para lo que tiene que llegar. Por desgracia, todos los cambios y las mejoras previstas y propuestas para hacer van en la línea de planes de pensiones de empleo, con lo cual los planes de pensiones individuales ya como están descartados no se va de momento, yo creo, que a fomentar ningún beneficio para ello. Pero sí que es verdad que al fomentar los beneficios de los planes de pensiones de empleo, como bien comentabas, el poder plantear pues esas deducciones en las cuotas, en las contribuciones empresariales, esa posibilidad de cobro en renta y no solo en capital, que ya lo tienen los planes de pensiones de empleo, esa no discriminación y esa incorporar a muchos empleados que ahora mismo no tenían aportaciones y que, bueno, pues por ese criterio, esas posibilidades de aportar y la empresa aporta por ti, bueno, pues se van a ser una de las mejoras y ya lo están siendo en reglamentos de planes y fondos de pensiones. El tema de la prestación esperada, fíjate que no lo veo tanto en la parte de planes de pensiones de empleo, porque es volver a una prestación definida cuando ya lo eliminamos y lo convertimos en aportación definida con la parte mixta de las coberturas de fallecimiento y validez. Pero, bueno, tirando una lanza para los planes, la aportación individual, más que planes de pensiones individuales, la aportación individual, y teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora, vamos a llegar con todos estos cambios y con toda esa necesidad de llegar a ese volumen tan importante en ese número de años para el desarrollo de los planes de pensiones de empresariales, a desarrollar más la previsión social a través del aseguramiento, a través de las pólizas de seguros. Justo lo comentábamos con esa posibilidad también de cobro en rentas en vez de en capital, de una rentabilidad garantizada, de unas, bueno, pues en este caso no son comisiones, pero sí que son gastos que pueden llegar a reducirse. Volver a retomar esos productos de aportaciones más asequibles al día a día de las personas y que van a convivir. Yo creo que vamos a llegar bueno, pues sacrificando nuestro tercer pilar en gran medida y que nos va a costar un poco el retomarlo, el mantener esa previsión complementaria particular, privada, personal, como complemento de lo de la empresa. ¿Qué pasa? Que esta situación que se genera pues, para esta mejora y para ese fomento, comentaba que es discriminante en el sentido de que pues siempre va a beneficiar a los que más van a poder aportar. El que no puede aportar mucho, al final puede aportarlo como un individual, puede tener esas aportaciones por parte de empresa, porque cada vez va a haber más empresas que se incorporen o en colectivos o en promoción conjunta o bien en los que bueno, de alguna forma salgan públicos, pero nos va a permitir justamente el hecho de poder llevar a cabo una previsión social, que de alguna forma es lo que buscamos, independientemente del instrumento que se lleve a cabo. Fíjate, yo creo que la fiscalidad, una vez con la que tenemos y con las ventajas que tenemos ahora mismo de ella, va a quedar en un segundo plano y vamos a conseguir incluir otros factores y otras variables para el desarrollo de la previsión social. Muy bien, Isabel, pues muchas gracias.
Y bien, Eva, al ser tú quien vas a concluir, digamos, esta ronda de expertas, a lo largo de las distintas intervenciones han salido distintas ideas, distintas cuestiones. De manera breve, ¿cómo resumirías tú las distintas medidas o iniciativas que se podrían plantear para el estímulo del ahorro a través de aportaciones a planes de pensiones del sistema de empleo y también del sistema individual? Pues bueno, Jordi, yo creo que ha salido a lo largo de todo el webinar, ¿no?, que estamos todos los que nos dedicamos de alguna forma a estar en contacto más con los temas de ahorro, es concienciación, divulgación, formación financiera, que nos queda mucho como sociedad entender la diferencia simplemente entre renta variable y renta fija, que es una TAE y que es un tipo de interés compuesto. La importancia del ahorro a largo plazo e ir ahorrando poco a poco, porque eso sí que nos va a permitir de alguna forma conseguir un capital mucho más alto por el interés compuesto en el largo plazo, hacer aportaciones que sean periódicas, porque de esta forma nos supone un menor esfuerzo, ya sean planes de pensiones de empleo a las empresas, que lo hagan a los empleados, o también a los partícipes individuales en el caso de un ahorro de tercer pilar. Y aquí creo, pues a lo mejor, que por ser un poco más creativo, se podría de alguna forma incentivar de alguna forma fiscalmente adicional, pues esas aportaciones que se pudieran hacer de una forma más periódica, ¿no? Y no esperando, como se refería a lo mejor Isabel en algún momento, a 30 de diciembre que tengo que poner a los 1.500 euros porque si no me quedo sin la grabación fiscal para el año siguiente, ¿no? Yo creo que a lo mejor con eso sí que conseguíamos. Tan solo señalar que en el estudio del año pasado del Observatorio Caser, el 27% de las empresas eran las únicas que nos decían, o solo un 27% de las empresas, mejor dicho, encuestadas, nos decían que conocían los planes de pensiones de empleo. El porcentaje en autónomos bajaba al 11% y subía un 58% en el caso de grandes empresas, en las que seguramente lo que cuenten es incluso con un equipo dedicado simplemente a beneficios para empleados, ¿no? Entonces, nos queda muchísimo trabajo que hacer en concienciación y en divulgación en el principal tejido empresarial, que son los autónomos y las pymes en nuestro país, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, llegar a esas personas que negocian los convenios, que entiendan la importancia de hablar de un salario hoy, pero también de un salario futuro, que es el ahorro que las empresas o que los autónomos, en el caso de que tengan empleados o para ellos mismos, puedan seguir haciendo, ¿no? Y luego, pues eso, si conseguimos hacerlo de una forma fácil, ahora ya hay muchos trámites que se pueden hacer de forma digital, que no hace falta que estemos firmando en ningún sitio, y yo creo que podemos ayudar pues que la mayor parte de personas que vayamos a llegar a la jubilación en muy buenos términos físicos y psíquicos, ¿no?, pues podamos contar con ese ahorro extraordinario para poder complementar nuestra pensión pública del primer pilar y poder de verdad hacer los planes que nos apetezcan hacer sin ningún tipo de problema financiero, ¿no?, y con una buena planificación. Pues muy bien, muchas gracias, Eva. Hemos llegado al final del panel de expertas. Gracias a Hanna Isabel Calvo, gracias a Isabel Casares y gracias a Eva Valero por todas sus aportaciones, y simplemente darle la palabra al doctor Barea para que concluya la sesión de hoy. Muy bien, pues muchas gracias a nuestras tres expertas. Ha sido un placer escucharos y que nos hagáis partícipes de vuestras reflexiones. Muchas gracias a Jordi por moderar esta mesa redonda con la diligencia que solo él sabe hacer. Gracias a Mercè Claramunt por hacer entendible algo que puede no parecerlo de entrada, y también a Maite Mármol y a Teresa Costa, que junto conmigo han participado en la realización de este estudio. Y gracias a todos vosotros y vosotras por asistir una vez más a una llamada del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria. Si os ha interesado la sesión de hoy, pues os emplazo a la segunda sesión del webinar, que tendrá lugar el 17 de septiembre a las 5 de la tarde, como hoy. Muchas gracias y hasta pronto.